Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Cuando Odimeyi recibió a Osain en un viaje, Toria, había un awo llamado Ajoji que deseaba cambiar su posición porque estaba pasando por muchas dificultades. Consultó su Ifá y se reveló este Odu de Mesh. Ifá le dijo que grandes oportunidades lo esperaban, pero en una tierra lejana. Se le indicó que realizara un Evo, como se menciona arriba. Después de hacer el Evo, Awo Ajoji dejó su tierra natal y emprendió un viaje a Bení, buscando un lugar adecuado para practicar el arte de la adivinación de Ifá. Al llegar a esa tierra, se enteró de que el Oba, rey, había fallecido. Era costumbre en ese lugar repartir los adornos y atributos reales entre los extranjeros al momento de la muerte del rey. Cuando Awo Ajoji llegó a la ciudad, los babalawos de Bení ya habían realizado el ituto, ritos funerarios, y estaban distribuyendo los ornamentos reales. Como extranjero recién llegado, se le entregó la deidad de Sanin, que pertenecía al rey. Tras tomar posesión de esta deidad sagrada, Awo Ajoji decidió regresar a su tierra natal. A su regreso, comenzó a cantar alabanzas a su Ifá. Awo dere owo wenire, enikan ni omoren arokore, Ifá odar a mí. Además, organizó un banquete para todos los awos de su tierra y celebró una biarin, una ceremonia de danza y cantos, en honor a Orunmila. Todos los awos bailaron y cantaron en alabanza a Ifá. Así, logró vencer los obstáculos que habían hecho de su tierra un lugar inhóspito y difícil. Nota: este Odu señala un viaje para un cambio de posición o una mejora en la fortuna. Siempre que se vea este Odu, se debe ofrecer una paloma blanca a Asun y cantar el suyeré mencionado anteriormente.